los Estados Unidos comemos demasiada sal y eso no es bueno para nuestra salud. Aunque jamás use el salero, es probable que esté consumiendo más de lo que necesita. Entonces, ¿qué tanta sal es demasiada sal? Bueno, pues en promedio se consume más de 3.400 miligramos de sodio diario en los Estados Unidos, lo cual es mucho más de lo que recomiendan los doctores. Más del 70% de sal proviene de comidas empaquetadas, preparadas o de restaurante. ¿Cómo puede saber uno qué tanto sodio está ingiriendo? Consulte la etiqueta de la información nutritiva. Las cantidades de sodio por porción se miden en miligramos. Este es el tamaño por porción. Por lo tanto, si la cantidad por porción es igual a 2 porciones del producto, usted está ingiriendo el doble del sodio. Los niveles de sodio varían entre los mismos alimentos dependiendo de la marca o restaurante. Existen términos especiales relacionados al sodio que puede ver en los paquetes de los alimentos. Por ejemplo, sin sal o sodio, que significa que contiene menos de 5 miligramos de sodio por porción. Muy bajo en sodio, que contiene 35 miligramos o menos por porción. Bajo en sodio, que contiene 140 miligramos o menos por porción. Reducido en sodio, que es al menos 25% menos sodio por porción que el nivel regular de sodio. Poco sodio o poca sal, que contiene al menos 50% menos sodio que el producto regular. Y sin sal añadida o sin salar. No se agrega sal durante la elaboración, pero estos productos aún pueden contener sal. Enseguida comparto estrategias comprobadas para reducir la cantidad de sodio en su dieta. Elija alimentos empaquetados y preparados con cuidado, comparando las etiquetas y seleccionando aquellos con la mínima cantidad de sodio. Les sorprenderá la variedad de marcas de la misma comida que ofrecen diferentes niveles de sodio. Elija pollo fresco y congelado que no haya sido inyectado con una solución de sodio. Revise la letra pequeña en los paquetes que usen términos como broth, caldo, saline, solución salina, o sodium solution, solución de sodio. Limite su uso de condimentos. La salsa de soya, aderezos, dips, salsa ketchup, salsas en general, alcaparras, mostaza, pickles, aceitunas y pepinillos dulces pueden tener altos niveles de sodio. Así es que busque versiones con sodio reducido o bajo en sodio. Elija vegetales enlatados que indiquen no salt added, sin sal añadida, y vegetales congelados sin salsas saladas. En los restaurantes, pida su platillo sin sal extra. Pruebe su comida antes de agregarle sal. Si considera que necesita más sabor, agregue pimienta o un poco de limón amarillo o verde y pruébelo otra vez. Tenga cuidado con los alimentos con altos contenidos de sodio. Por ejemplo, aquellos que estén preparados al escabeche tipo barbecue, curados, ahumados o que incluyen caldos, salsa soya, miso o salsa teriyaki. Controle el tamaño de las porciones compartiendo los platillos y guarde la mitad del platillo en un recipiente para comer después. Reducir la sal no significa que tenga que reducir el sabor. Existe una variedad de especias, hierbas, sustitutos de sal que mejoran el sabor natural de los alimentos. Por ejemplo, los cítricos. Los cítricos son de mis favoritos. Al pasar el tiempo, el gusto de uno cambia y se ajusta a un perfil de menos sal. De hecho, existen estudios que muestran que cuando uno adopta una dieta baja en sodio, comienza a preferirla y que los alimentos que antes disfrutaban les parecen demasiado salados. Si tiene preguntas acerca de condiciones médicas, me encantaría saberlas.
Deje un comentario enseguida, suscríbase y acompáñeme por este medio la próxima vez para respuestas de confianza.